mucho gusto, soy la maestra en ciencias y Gabriela España Luna. Y bueno, mi preparación, pues soy bióloga por la Universidad Michoacana. Después, bueno, mi tesis de licenciatura, trabajé en la biosfera, en la reserva de la biosfera de Chamela, en un proyecto de Linirena, con la doctora Lili, realizando un estudio de niveles en estadios estacionales en bosque tropical seco. Y bueno, ahí incluía análisis de morfometría geométrica, de incluso de algunos capos. Y bueno, después la maestría también continué en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, en el laboratorio de análisis genómico con el y ahí hice un poquito ya de análisis molecular, de genética de poblaciones, pero ya me basé como en peces, en pruebas de parentesco, éxito reproductivo, en el Centro Multidisciplinario de Estudios Biotecnológicos, que también pues, es parte de la Universidad Michoacana. Y pues ahora me encuentro en el doctorado con la ayuda del doctor Alex Rodríguez, Jessica, haciendo el proyecto titulado pues, Diversidad genética en clones de Quercus cordifolia y su efecto sobre la comunidad microbiana del suelo. Les decía, con este comité también incluye a la doctora Jessica, la doctora Frederick Grimchurch y al doctor Felipe García Oliva. Bueno, manera introductoria, pues el género Quercus presenta pues una amplia diversidad, pero en México se ha considerado como el mayor centro de diversidad de este género, con alrededor de 171 especies. Y específicamente hablando del género de estudio, de la especie de estudio, es una especie arbustiva de tipo crecimiento, con un tipo de crecimiento clonal, y en México se encuentran 20 especies endémicas, incluyendo a la especie de estudio, que es Quercus cordifolia. Como lo ven, pues son especies que generalmente imaginamos un encino grande, frondoso, entonces estas son especies muy pequeñas. Bueno, hablando un poquito del tipo de reproducción que realiza esta especie, aparte de reproducción sexual, también realiza crecimiento vegetativo, crecimiento clonal. Pues este es básicamente la capacidad de una especie de engendrar módulos independientes o una progenie por medio de ramas, lo que se conoce como ramas, son las raíces o moviendo en el espacio. Y esto ya, bueno, de manera específica, es la producción de bulbos, rizomas, retoños radiculares, que se dan a través de procesos que es diferenciación en sí del tejido somático y que no requiere el paso por la meiosis. Se ha descrito que esta clonalidad pues, presenta un efecto significativo sobre la diversidad genética, incluso también se han documentado ventajas y desventajas que ofrece la clonalidad a las plantas. Por ejemplo, la ventaja de los ramets o de los módulos independientes de situarse en situaciones o en condiciones favorables para la adquisición de recursos como la luz, agua, nutrientes, entre otras cosas. Pero también existen desventajas de la clonalidad a las cuales se han referido algunos autores, como que la propagación de algunos clones puede generar o tener un efecto negativo sobre solo algunos clones que estén dominando grandes áreas y que por lo tanto reduzcan la diversidad poblacional. Incluso algunos autores han señalado si esta característica o este tipo de reproducción clonal puede ser algo, un síndrome relacionado con la reproducción sexual, o en sí está haciendo como una ruta, un escape hacia la extinción. Hablando entonces de estudio, diversidad y estructura genética, es importante señalar que esta variabilidad genética pues, se da a través de mutaciones, recombinaciones y alteraciones en el cariotipo, y que básicamente está influida por la mutación, la migración, la selección natural y la deriva genética. La estructura en sí que se quiere estudiar en este estudio, además va a medir la variabilidad genética de los encinos. También vamos a contar la frecuencia de genotipos, además la frecuencia de alelos que nos están indicando la diversidad genética. En esta parte es importante aclarar que en este estudio se quiere realizar o analizar tanto la diversidad de especies como la diversidad genética. Aquí ya les comentaba, la diversidad genética es pues, la variabilidad de los genes.
Y la diversidad de especies, estamos hablando ya de especies dentro de una comunidad o de un grupo. Y esto pues básicamente se mide a través de la riqueza de especies. Bueno, muchos estudios han documentado que existe una interacción entre la comunidad vegetal o los organismos vegetales con los microorganismos que existen en el suelo. En sí, pues las comunidades microbianas están participando en la adquisición de nutrientes que son fundamentales para la cadena trófica. Sabemos que en el suelo existen diferentes factores físico-químicos que son fundamentales para todo el resto de la cadena, incluyendo la formación del suelo. Y por su parte, pues las comunidades vegetales proveen recursos que son necesarios para favorecer en sí el crecimiento microbiano. Entonces, una estrecha relación que ya ha sido documentada entre las comunidades vegetales y las comunidades microbianas del suelo. Bueno, y esto un poquito encaminado a estos procesos que un compañero creo que ya estaba manejando un poquito ahí, de los procesos que ocurren a niveles de procesos endógenos o exógenos, que existen en lo que se ha documentado que la diversidad genética entre las poblaciones pues está también influyendo dentro de la diversidad de especies dentro de las comunidades. Bueno, es un poquito tardado ponerme a explicar los casos de los que ocurren estos efectos paralelos. Bueno, sí, los objetivos de este estudio son describir la diversidad y estructura genética de poblaciones de clonales de Quercus cordifolia y la diversidad de la comunidad microbiana del suelo. Y también pretendemos analizar el efecto de la diversidad genética en clones de Quercus cordifolia sobre la diversidad de especies de la comunidad microbiana del suelo. Es lo que les comentaba, separar esto de diversidad genética, en este caso de los clones, con lo que sería la diversidad de especies dentro de un grupo de la comunidad del suelo. Por lo tanto, las preguntas que surgen a esta investigación o como surgen es cómo esta diversidad en uno de los dos grupos, en este caso, por ejemplo, la diversidad que estén presentando los enzimas clonales, influye sobre la diversidad del otro grupo o de los otros grupos que se encuentren en la comunidad del suelo. Y también esto va de la mano con si encontramos una similitud genética entre los mismos individuos de la especie focal, de la especie de estudio o del encino Quercus cordifolia, y si esta puede asociarse de alguna manera con comunidades más diversas o menos diversas de microorganismos del suelo. Bueno, y la especie, les comentaba, es una especie arbustiva que también presenta reproducción sexual. Son arbustos muy pequeños, incluso se han encontrado desde 10 centímetros de altura. También presenta, les decía, frutos de maduración anual. Y su distribución es en las grandes cordilleras montañosas, que son Durango, San Luis Potosí, Zacatecas. Y la especie de estudio, bueno, en el sitio que se pretende muestrear, pues es en la Sierra de 14 en San Luis Potosí, que se encuentra entre la altura en la distribución de la especie. Y con base en salidas a campo, muestras de población vegetal, de la comunidad microbiana, pues se quiere, bueno, primero en esta área se localizaron colonias que presentan esta vegetación de Quercus cordifolia y que no hay una simpatía con otras especies porque como son una especie pues arbustiva, buscamos parches que fuesen un poquito dominados por esta especie y que no interfiera con la diversidad genética de otra especie. Bueno, y a partir de las muestras obtenidas en campo, pues, se pretende analizar la diversidad de estructuras genéticas, tanto para el Quercus cordifolia como la diversidad de la comunidad microbiana. Para esto, pues ya se ha logrado la implementación del protocolo de extracción de ADN de la especie, la amplificación de 11 microsatélites que no son específicos para la especie, pero para una especie del mismo género, Quercus petria y Quercus rubra. Y bueno, eso requiere de la secuenciación PCR, Illumina, etc. Entonces, después también para analizar la comunidad microbiana de las muestras de suelo, pues el ADN genómico se utiliza en la extracción, la amplificación para el caso, les comento, para analizar todas esas comunidades, la comunidad, entonces solo vamos a basarnos en hongos y bacterias. Y pues se amplificará para el caso de las bacterias el gen 16S ribosomal y para el caso de los hongos la región IPS2.
Pues todo este trabajo básicamente se va a realizar en el IES, de la UNAM, y aquí también con ayuda de la doctora Jessica, con la doctora Fred. Bueno, ya, la relevancia de este proyecto en sí, pues un estudio en sí de la diversidad genética de una población, pues puede ser usado como una medida indirecta del éxito reproductivo, en este caso vía sexual, que es a través de la clonación, crecimiento vegetativo, y por consecuencia nos estaría hablando sobre la estabilidad del ecosistema. También el hecho específicamente de centrarnos en las relaciones que existen entre la diversidad de especies y la diversidad genética de la especie local, pues complementaría otros enfoques ya entre la relación entre ecología y evolución, y pues por lo tanto debería contribuir a unificar de manera pues más concreta o más íntegra la investigación sobre diversidad a nivel de genes y también a nivel de especies. Y por último, pues generar información novedosa para la comprensión de estos sistemas de enzimas con crecimiento de tipo clonal, que es escasa la información, y pues para pues, posteriormente proyectos de conservación. ¿Cómo puedes o qué seguridad tienes en que cuando estás muestreando son clones? Bueno, en el área ya se ha definido que son clones. Ya existe un trabajo que ha determinado que estos individuos son clones y que con características morfológicas se ha detectado esta población en el cuerpo de folia y son clones porque presentan el mismo genotipo. Entonces, lo que queremos saber es si esa diversidad o ese genotipo, bueno, existe también un muestreo que ya no presente ahorita en la metodología que se está elaborando para saber la estructura clonal, es decir, el individuo, el genotipo progenitor, hasta dónde está o a qué distancia ya es otro individuo, otro genotipo, y con base en ese análisis de estructura clonal, pues se pretende después ya inferir sobre las relaciones que existan entre la diversidad de especies de la comunidad. O sea, ustedes pueden identificar a dos individuos a través de sus diferentes clones. Es decir, estos clones son de X y estos clones son de Z. De manera visual. No, o sea, bueno, o sea, ¿cómo lo? Sí, más bien, la pregunta es cómo identifican que estos son X y estos son Z. Bueno, de manera visual, pues a veces es un poquito difícil distinguir entre los parches. Si un parche es mayor, pues inferimos que es el genotipo parental, entonces, y que los que están contiguos son sus rames. Pero, bueno, de manera, pues lo que se pretende de manera secuencial, de manera molecular, pues definir cuáles son los genotipos. Pero eso es, si un individuo tiene efectos que no te dejan crecer como si alelopáticos. Pero si hay individuos que son, no son alelopáticos y que pueden, un individuo puede estar así, pero las raíces vienen por abajo así y puede salir en medio aquí del otro individuo. ¿Cómo separan o cómo identifican eso? Pues en campo es difícil, por eso el objetivo del análisis molecular es detectar la diferencia en los alelos, diferencia en cuál es aunque esté junto con otro genotipo, el ramen, podemos definir que pertenece a este genotipo. Entonces, solo con el análisis de estructura genética vamos a detectar, diferenciar entre genotipos. De manera tal es un poco difícil. Y de repente se encuentra que todos los clones que colectaron es un solo individuo. Pues de hecho ese es uno de las cosas que podrían suceder, que pueden ser, pero estamos trabajando en el análisis de muestreo que abarque pues diferentes transectos y que estos estén separados entre sí por cierta cantidad de metros, de 300 a 500 metros de distancia, en los que suponemos que no hay esas conexiones. Es todo, o sea, estamos suponiendo que existe esa diversidad a mayor distancia, entonces eso es lo que en el primer análisis se detectaría. ¿Quién sí? Yo había preguntado, pero ya contestó la pregunta. Ya contestó.
Mencionas la diversidad de la micro, del suelo, ¿no? Del suelo. Mm. ¿Tienen antecedentes de que solo con riqueza sea suficiente para detectar la variabilidad del suelo? Entre la variabilidad de diversidad genética del árbol o de la planta con respecto a la riqueza de la microbiota asociada. En cuanto a encinos, solo hay un trabajo previo que abarca, que nos explica en cuanto al mantillo y el suelo. Así lo marcan como mantillo y suelo, pero en realidad debería ser mantillo y rizósfera. Y sí encuentran esta asociación. Existen diferencias entre las comunidades que están asociadas al suelo y otras que están asociadas más a la rizósfera con la diversidad genética de encinos. Lo que suele pasar con riqueza es que tal vez no haya diferencias de riqueza. Enfrentas a ese escenario, ¿qué dimensión de la diversidad tendrías que considerar? Y tú que no que todo es igual de rico o varían solamente en pocas especies como para que uno pueda decir que la riqueza, o sea, el número de cosas distintas, Sí. difiera. ¿Cuál sería la alternativa Bueno, para poder detectar? Podríamos buscar aspectos como dominancia o abundancia de las especies, o incluso, hacer la diferenciación, le decía, no en esta parte no expliqué mucho de la parte de metodología, pero se pretende hacer una diferenciación de la parte superficial del suelo con la parte de la rizósfera. De ello podemos tener un poco de diferencias en cuanto a diversidad que encontremos. Sabemos que en la rizósfera pues hay mayor interacción. Entonces se podría trabajar con disimilitud composicional. Y también. Ok. Ah. ¿Ganas más? ¿No? ¿Yo? Sí, bueno. Pregunta. ¿Esperas en los clones? Bueno, ¿qué diferencias esperas ver en la diversidad o la composición microbiana entre los clones? O sea, ¿piensas que va a ser igual o que va a diferir o qué esperarías? Sí, existe un supuesto que nos dice que la diversidad de las especies de las comunidades está covariando, al igual con la diversidad genética de una población. Es un supuesto, una hipótesis que esperaremos encontrar, que estén variando a la par. Que comunidades, es decir, comunidades específicas estén asociadas a genotipos o individuos en particular.